justamente por eso quisimos esta mañana platicar con él, pues para entender un poquito el contexto, qué es lo que ha sido este año para Michoacán, la violencia y pues qué viene, qué esperaríamos de 2025 para este estado de la República. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenos días, Al Albert. contrario, Sheila, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todo el auditorio. Realmente el relato que te dio Memo Valencia, digo, y la familiaridad es por el conocimiento que tengo con él, con el aprecio que le tengo por la labor que realiza en torno al tema de seguridad y también los relatos del reportero de MBS, Marco Antonio Duarte, sin duda nos dan el panorama correcto de lo que sucede, pero también hay un entorno histórico que sin duda hay que hablar, y esto pues obviamente no viene de 1 o de 2 años, sino viene de hace bastantes años, sobre todo en el tema, si nos remontamos a principios de este siglo, con el tema del michoacanazo, si que bien recordarás Claro. que muchas de estas autoridades que por ejemplo fueron, en su momento fueron llevadas a proceso por parte del gobierno de Felipe Calderón, gran parte de ellos ahorita están fungiendo como funcionarios del gobierno del estado, como presidentes municipales, tomando en cuenta que no se llevó a cabo un debido proceso. Aquí el tema sin duda es cómo es que se ha dejado crecer una estela de violencia, una estela de grupos del crimen organizado, una estela de gobernanza criminal que a mucha gente le da miedo el concepto, pero que es la realidad donde al final muchos municipios están presos y sobre todo con estas circunstancias están presos del tema de comercio, del tema de seguridad, del tema de políticos. Al final de cuentas, los grupos del crimen organizado te imponen a los candidatos porque eso es algo que sin duda no te lo va a decir un líder partidista. Claro. Obviamente ya te lo comentó Memo Valencia, pero en el caso de otros partidos políticos, sin duda tendría que ser pareja la bandera para todos. Así Y que es. creo que es algo toral que no se ha manejado en el estado y que incluso también tendría que ser parejo para la federación. Claro, porque sí parece pues increíble, ¿no? El hecho de que, no, pues no sabíamos, nosotros investigamos el perfil, pero pues no tenía antecedentes penales, por Dios. No es necesario que no tenga nada más ese requisito, ¿no? Obviamente pues hay otros elementos que deben tomarse en cuenta para postular a un candidato, a una candidata. Y me gustaría preguntarte, esta colusión de autoridades con grupos del crimen organizado, que no es nueva, pero justo es la clave, que se ha dejado crecer, que se ha normalizado hasta llegar a puntos como lo que vimos justamente en Cualcomán, y involucrando además a niños, ¿no? A niñas que están pues celebrando una posada, que pues muchos de ellos pues de su entorno lo ven normal y crecen con esta idea de que el agradecer a un líder de un grupo delictivo está bien. Y esto es lo que se ve, Sheila. Lo que no se ve, como por ejemplo platicaba yo ayer con personas, no solamente de Cualcomán, sino por ejemplo de Apatzingán, de Parácuaro, de Buenavista Tomatlán, donde sin duda los propios grupos del crimen organizado organizan este tipo de eventos, de posadas o de fiestas de fin de año para agradecerle a las personas que viven en la zona, que ellos los cobijan, que sin duda estos grupos han tomado parte de esta circunstancia de sustitución de las Así autoridades es. legalmente constituidas y que en todo caso, por ejemplo, y esto se acendraó mucho desde la época de la pandemia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, mientras el Estado mexicano en todos sus órdenes, federal, estatal o municipal, no se presentaba, pues al final los grupos del crimen organizado llevaron medicinas, llevaron dinero, llevaron despensas, ayuda, instauraron un régimen de justicia y de seguridad donde si una persona estaba fuera en la calle en la época donde estaba el mayor número de contagios, inmediatamente lo llevaban o inclusive hasta tendían a desaparecerlo, ¿no? Y por más sorprendente que suene, es la realidad. Y aquí el tema sin duda es qué tanto ha dejado esta ausencia de todos los órdenes del Estado mexicano en torno a este grave problema que sin duda lo vivimos en todos los estados del país, pero que en el caso de Michoacán pues se ha hecho de manera histórica. ¿Por qué? Porque obviamente, como lo hemos planteado, tuvimos el tema del Michoacanazo, posteriormente, si tú recordarás, el tema del Plan Michoacán con Enrique Peña Nieto. El Sí. sexenio pasado no tuvimos una intervención más o menos fuerte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero ahora pues se ha visibilizado mucho el tema de Cualcomán, pero que sin duda te ilustra todo lo que se dejó de hacer en aquel momento y que desafortunadamente tiene envuelto al Estado en una serie de
problemas, una serie de territorios que son inexpugnables, donde no te llega ni la autoridad, donde el Exacto. ejército no tiene entrada, por ejemplo, lugares donde suceden cosas y no se reportan, porque al final de cuentas es muy fácil jugar con las cifras, Sheila, Sí, sobre todo en el tema de las denuncias. Uno puede decir, bueno, me reportaron tantas personas que fueron asesinadas, pero la realidad de las cosas es que lo que sucede en los pueblos y en las rancherías supera la realidad de lo que nosotros pensamos. Yo creo que en este sentido, quienes me antecedieron saben perfectamente que el trabajo de campo ha sido toral y que mucho, por ejemplo, de esta situación que en su momento bajó la violencia, se derivó de esta paz narca que se dio en la época de la pandemia en Apatzingán, en Parácuaro, en Buenavista, derivado de que no querían dejar entrar al cártel Jalisco Nueva Generación, pero que de entrada, pues, al momento en que se fragmenta esta alianza de cárteles unidos, pues inmediatamente tenemos ese problema. Ahora tenemos una estrategia de 100 días que focalizó con diferentes personajes el tema de quiénes eran los líderes del grupo, de los grupos del crimen organizado. El problema es cuándo se va a atacar, como por ejemplo con el tema del enjambre, ¿no? Con sí. órdenes de aprehensión, con expedientes bien elaborados y sin duda que esto alcance también a las autoridades municipales, que sin duda sería un tema bien importante. ¿Qué tanto la autoridad cercana a la gente, la que le resuelve los primeros problemas, sería la que debería de estar, primero que nada, está coludida con el crimen organizado y segundo, qué tanto debe de ser llevada a tribunales? Claro, y justo ahora que tocas esto del operativo Enjambre, quería precisamente preguntarte al respecto. Hemos visto estos resultados que se han dado en el Estado de México y pues hemos escuchado y lo hemos platicado con compañeros corresponsales de otros estados, pues claman porque eso pase en muchos otros estados, ¿no? No es fácil, porque también hay que decirlo, es un trabajo coordinado de mucha inteligencia, sobre todo de evitar que se filtre información antes, de Exacto. mucha confianza y que probablemente sea difícil, ¿no? Que se logre en muchos otros estados, pero me parece que en Michoacán y con esto que acabamos de ver de Cualcomán, es clave, ¿no? El tener este tipo de operativos porque solamente así se puede combatir y porque nos decía en algún momento algún otro experto, pues es que es un monstruo de 1000 cabezas, ¿no? O sea, tú puedes detener a un presidente municipal por ligas, vínculos con un grupo delictivo, pero te salen otros 6, otros 8, ¿no? Y que a veces parecería un problema interminable, pero si no se empieza por combatirlo, pues menos se va a terminar. Sin duda, y sobre todo ahora que se tienen las armas jurídicas, la reforma del artículo 21 constitucional en materia de investigación que se le da ahora a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en conjunción con la Fiscalía General de la República y las Fiscalías de los Estados, te ayudaría netamente para que tú puedas armar un buen expediente, realizar una investigación con sigilo, Ujú. con toda la discreción como tú lo señalaste, pero también el tema toral es qué tanto va a haber la voluntad política para apoyar este tipo de circunstancias, porque desgraciadamente en el tema de seguridad a veces estamos muy atados a la voluntad política de las autoridades. ¿Por qué? Porque al final de cuentas puede gobernar un color, como lo señalaron hace un rato. Se le hace un señalamiento a una alcaldesa de un partido político, pero de otro partido político Claro. no se da la investigación, como sucedió, por ejemplo, con el caso de Tacámbaro y el trienio pasado, y de igual manera en Tacámbaro tenían esos problemas con el alcalde anterior. Entonces, creo que sin duda es necesario que se vislumbre desde la federación un trabajo coordinado, digo, es la palabra mágica y la palabra Sí. creo que más usada en los últimos tiempos, pero que también se establezca esta parte de confianza. Y hay un tema bien interesante, dejarnos ya de estos modelos de mesa de seguridad donde únicamente lo que vas es a tomar cafecito, Sí. a echarte la culpa con el del ejército, con el de la marina, con el de la policía municipal o el del estatal, y donde no llegas a ningún tipo de resoluciones. Yo creo que la toma de decisiones se hace en menos de una hora, se fijan los objetivos en los cuales se va a trabajar y de ahí viene la semana que entra para ver el tema de los objetivos cumplidos o en todo caso para saber cuáles son las acciones que se van a concretar. Pero mientras sigamos involucrando, por ejemplo, consejos ciudadanos que no operan, por el otro lado, autoridades que no quieren trabajar, muchos municipios le han dejado la labor al gobierno del estado o en su defecto a la federación
y desde ahí vemos que pues prácticamente, como se dice coloquialmente, se han echado a la hamaca sin tomar esta atribución que les toca. Entonces la construcción de la seguridad en Michoacán ha sido de una manera bastante difícil. Ya te lo relataron, por ejemplo, ahorita si nos ponemos a ir por municipio, por ejemplo, Uruapan ahorita tiene muchos problemas de extorsión, tiene muchos problemas de inseguridad, de asesinatos que no se reportan en las estadísticas, tenemos un alcalde que no sabe ni cómo llegarle al tema de seguridad. Morelia es otro nicho donde, pues aun cuando es la capital del Sí. estado, tiene graves problemas de materia de asesinatos en las colonias que están alrededor del libramiento de Morelia y que no se visibiliza. Creo que es un tema que tendremos que estar revisando, sobre todo ahorita que se pone muy en jaque el modelo de seguridad que se tiene. ¿Por qué? Porque tenemos un modelo de policía y justicia cívica que se ha venido trabajando, pero no tenemos una formación adecuada de policías, no tenemos un número adecuado de ministerios públicos, no tenemos policías municipales en los municipios más pequeños del estado. A veces contamos con 3 o 4 policías y son mal pagados o se tienen que rolar la pistola de cargo o en su defecto se tienen que prestar el uniforme para ejercer la labor. Y por ejemplo, si te la pongo así de sencillo, aledaños a Morelia. Ahora imagínate, vete a Tierra Caliente, vete a Cualcomán, vete a Parácuaro, vete a Aguililla, como lo señaló Memo, y ahí te vas a encontrar toda serie de surrealismos que sin duda en ningún cuento de terror mexicano te los encontrarías. Sí, no, es que es increíble lo que a veces pasa, no nos enteramos, porque esa es la realidad también. Muchos de lo que decía, la cifra negra, la terrible cifra negra que pues no se reporta, pero que ahí está, y que son historias detrás de esto también, y que son comunidades que además tienen que vivir bajo la sombra de la extorsión, de las amenazas. Hemos platicado también ampliamente de lo que ocurre con los limoneros, por ejemplo, con los productores que también ven afectada su economía, su producción, ¿no? Que tienen que pagar unas cuotas exorbitantes al crimen organizado que terminan prácticamente trabajando para ellos y que pues vemos que es nota un día, 2 días, no, sí vamos a platicar con ellos, vamos a brindar mayor seguridad. Se pasa, digamos, como la efervescencia del momento y otra vez olvidados, ¿no? Y por último, preguntarte, Alberto, el tema de las autodefensas, ¿cómo lo ves? Y la coordinación también, la palabra mágica, decías, claro, entre las autoridades. ¿Tú cómo ves esta nueva estrategia que ha implementado Omar García Harfuch, por ejemplo, en Sinaloa y que puede replicarse justo en otros estados como Michoacán, por ejemplo? Mira, yo siempre lo he comentado, Michoacán es el examen de grado de todo gobierno federal. Históricamente ha sido así desde, por ejemplo, Felipe Calderón, michoacanazo, el plan Michoacán de Enrique Peña Nieto, donde surge perfectamente este tema de las autodefensas, donde también fue un tema que se trató con mucho desorden. ¿Por qué? Porque se legalizaron pseudo-autodefensas, que muchos de ellos eran parte del crimen organizado, y se les dieron armas, se les dieron recursos, se les dieron uniformes policiales. Muchos de ellos fueron reclutados en la Academia de Policía del Estado y se les dio hasta examen de control de confianza. Tú veías a los elementos de las autodefensas entrar y salir de la academia con todo esto que implica la indisciplina de un grupo de autodefensa sometido a un tema policial. Y mira, tenemos autodefensas o líderes que han llevado el trabajo muy fuerte. En el caso concreto del finado Hipólito Mora, por ejemplo, que el año pasado fue asesinado y que llevaba el tema de la defensa en Buenavista, Tomatlán y cerca de la zona Tepalcatepec, Cualcomán, zona pegada a Colima. Por el otro lado, Semeí Verdía, que trabajaba a la costa de la Sierra Nahua de Michoacán y que hace unos meses recientemente le asesinaron a su hija, y que creo que muchos de ellos, más allá de buscar ya el movimiento social, porque también hay un tema donde el propio crimen organizado termina con los movimientos sociales, donde se hace más fuerte el tema de cómo amedrentas a estos líderes, cómo amedrentas a los grupos de personas que se organizan para buscar esta seguridad comunitaria, porque al final, ¿qué es lo que prefieres? Prefieres tener un poquito de vida, aunque sea, y perdóname la palabra, pero es miserable, a tener conflictos con quienes están llegando a gobernar la zona. Aquí el tema es qué tanto va a llegar el Estado mexicano
con todas las de la ley, porque los operativos llegan, por ejemplo, y como tú lo señalabas, de Omar García Harfuch, pues, que ojalá se diera una vuelta no solamente a Morelia, no solamente a Uruapan, no solamente a Zamora, se tendría que dar una vuelta por toda la costa de Michoacán, por toda la Tierra Caliente, pegada a Guerrero, pegada a la zona de Colima, el caso concreto del corredor de Zamora que utiliza el cártel Jalisco Nueva Generación, para saber por dónde no entra el ejército, porque ese es un tema toral. Hay muchas zonas de Michoacán en las cuales no entra el ejército, no entra la policía estatal, no entra ninguna policía municipal. Y es ahí donde se gesta la base social del crimen organizado. Claro, no, pues tremendo, pues el panorama, sin duda, pues con la expectativa y la esperanza, ¿no? De que realmente pueda cambiar la situación, que realmente en esta administración sí pueda haber un antes y un después, ¿no? De estos operativos y que tengan efectos, pues duraderos, ¿no? Que no sea, como dicen también por ahí, flor de un día, que pues llegue una cantidad importante de elementos que hagan frente, pues a lo inmediato y que después de nueva cuenta surja y resurge el problema y con mayor fuerza. Pues por lo pronto, muchísimas gracias, Alberto Guerrero Baena, por haber estado aquí en cabina este 31 de diciembre, te lo agradezco enormemente y pues si nos permite seguimos en comunicación, creo que será muy importante tener tu experiencia y tus conocimientos pues para entender la nueva dinámica que estamos viviendo en materia de seguridad. Muchísimas gracias, Sheila. Aprovecho para también desearle un feliz año a todos los radioescuchas, a quienes nos ven en YouTube, y sobre todo desear un ambiente en México lleno de paz. Hoy es un día de celebrar. Esperemos que no haya tantas balas, que ese es un tema que también se ha manejado mucho en Michoacán, el tema de los tiros al aire que desafortunadamente cobran muchas vidas. Híjole, tremendo. Pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias, muy buen Sheila. 2025. Igualmente, Feliz año. para ti.